Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, Hoy, luna y lunes, y siempre con mis nietos salimos y vemos la luna, que tiene 15 meses, Fausto. Lunes 18 de mayo del 2020, son las 12 horas, 1 minuto. Les comento cómo está el tiempo, precioso aquí en la zona de El Palomar, donde está instalada la radio, y quiero creer que prácticamente para todo el área metropolitana, 18 grados, con una temperatura máxima que va a ascender hasta los 23, 24 o 25 grados. Vamos a ver, al igual que mañana vamos a tener un día con un sol espléndido y una excelente temperatura para disfrutarlo de punta a punta. Sin lluvias por ahora, por lo menos hasta el miércoles, un viento apenitas moderado de 11 kilómetros y una humedad del 66%. Alguien diría 2/3 de humedad. Bueno, le damos los buenos días a todos los oyentes, a todos quienes nos están escuchando por la antena de Radio La Luna, AM 1140. También a todos aquellos que nos escuchan por las aplicaciones, a través de sus teléfonos celulares, y aquellos también que nos están escuchando por internet. Muy buenos días a todos. También en particular a todos los que nos han hecho llegar respuestas en el WhatsApp, que han sido un montón. Que lógicamente voy a nombrar alguno nomás, pero por razones muy particulares. Le vamos a dar los muy buenos días a nuestro operador, que es el que hace posible que saquemos el programa adelante, que es el que se va a comunicar dentro de unos minutos con Omar Gadea, y al cual le vamos a estar preguntando, por una cantidad de temas interesantes como el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial y Big Data para generar empleo, capacitación informática y producción. Después vamos a estar hablando con Laura Deriu en el programa de hoy, cómo fortalecer el sistema inmunológico. Mucho hablamos de combatir al enemigo, es decir, el COVID-19, pero poco decimos de cómo nuestro sistema inmunológico combate, que es el más eficaz de todos, independientemente que hay que continuar con la cuarentena tal cual opinan epidemiólogos, virólogos, especialistas, sanitaristas, y ordena el gobierno. Es un consenso democrático que se realiza y lo tenemos que respetar, independientemente de que a veces tenemos opiniones disidentes respecto de lo que se dice, pero desde el punto de vista práctico, lo que se dice hay que cumplirlo. Necesitamos un mínimo de disciplina social para tiempos de COVID-19, de coronavirus. Así que después vamos a estar hablando con Eduardo Deleville, de la Asociación Internacional de Presupuesto Público, sobre la política fiscal argentina, y más tarde con el diputado de la ciudad, Adrián Camps, para que nos diga un poco cómo está la situación en la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de un diputado socialista. Es decir, que vamos a tener hoy hombres del peronismo, del radicalismo y del socialismo. Muy bien, bueno, le damos los muy buenos días también a Daniel de Abrantes, con quien he estado hablando hasta hace un rato y que es parte de esta mesa, pero que hoy, lamentablemente, como durante todo el tiempo de la cuarentena, no nos puede acompañar, aunque por ahí en algún momento interviene desde su casa. De la misma manera, Daniel Pérez, el responsable de toda la postproducción de este programa y que es el que ha creado el canal de YouTube La Brújula en la Luna, De manera tal que le vamos a también dar los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga en Corrientes y la responsable de Radio Fénix en el 92.1 MHz de aquella localidad de la República Argentina, nuestra querida Corrientes. Y también le vamos a dar los muy buenos días a Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que están conduciendo Radio La Paquita, FM 88.9, allí en las alturas de nuestra cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza. De manera tal que, bueno, con estos muy buenos días y habiendo presentado a quienes hoy van a intervenir en el programa, Omar Gadea, Laura Deriu, Eduardo Deleville, Adrián Camps, y algunos de los miembros de esta mesa, Daniel de Abrantes o Daniel Pérez, me gustaría decirles
que, bueno, el programa, el tema del día sigue siendo, lógicamente, el tema del COVID-19 y la cuarentena, tema por excelencia. Y acá algunos vecinos un vecino, vamos a decir, pero me lo han dicho otros también, me dicen que han visto poca disciplina. Digamos que las claves de esto es la cuarentena, quedarse en casa todo lo que se pueda, salir para lo indispensable, cuando se sale tener precaución de andar, mantener la distancia física con las otras personas, en las colas donde ya se compra, yo en general he visto buena distancia, llevar siempre el barbijo puesto, no estornudar arriba de las personas, sino en la dirección opuesta y tratando de contener todo en el pliegue del brazo, incluso con el barbijo puesto, lavarse las manos todas las veces que se pueda, cada vez que se haya tenido contacto con alguna superficie sospechosa, cuando se vuelve a casa, limpiar todo con lavandina o con alcohol, mantener todas las superficies limpias, cuando se sale de casa tratar de llevar alcohol en gel o esa solución de alcohol líquido 70% y 30% de agua, todas medidas que ayudan a que las cosas puedan ir mejor. Y como se está esperando para las próximas 2 o 3 semanas el pico máximo de la curva, una curva que ha sido bastante chata en la Argentina, que no ha causado el mismo impacto que tuvo en otros países, donde realmente el virus ha sido de una virulencia extraordinaria. Aquí las cosas hasta aquí han venido siempre dentro de una, más que curva, dentro de una línea casi una semirrecta, en una pendiente ascendente, cuyo pico se espera para dentro de 1, 2 o 3 semanas. Eso se verá a posteriori, pero no mucho más allá de 3 semanas. Luego se supone que el pico empieza a descender, o sea que empezamos a tener un menor número de contagiados y empezamos a resolver, y seguramente la cuarentena se irá aliviando, porque evidentemente es muy pesada para millones de compatriotas. Es decir, los que hemos planteado que hay que tomar en cuenta la situación económica, no lo hacemos solamente porque tenemos algún interés, cosa que no es nuestro caso, particular con alguna empresa determinada, ni mucho menos, ni mucho menos. No, este es un programa independiente, se banca solo. Vamos a salir a pedir alguna propaganda, pero de algún comercio, de alguien amigo, alguien que quiera apostar por esta fuente de comunicación, pero nosotros somos absolutamente independientes y jamás aceptaríamos ningún tipo de condicionamiento, de manera que si acertamos o erramos es por nuestra propia nuestra propia inteligencia, pero efectivamente la situación se ha vuelto sumamente difícil para millones de compatriotas y evidentemente habrá que ir buscándole la vuelta. ¿Para qué? Para poder moverse un poco, poder retomar la actividad económica sin riesgos o corriendo el mínimo de riesgos, de manera de, lógicamente, no hacer estallar esta curva, porque esto es un consenso donde el 99% de los argentinos estamos de acuerdo. La vida es lo más importante y lo demás, bueno, lógicamente que habrá que recuperarse y eso llevará su tiempo. Esto es lo que prácticamente nos tiene obnubilados, hipnotizados, pero no vamos a avanzar mucho más en esta semana sobre este tema. Quiero decirle que uno de los tantos que me han mandado cosas, muchos son decenas, pero uno es un amigo que lo reencontramos hace poquito tiempo para la radio, Rodolfo Fito Caballero, y aprovecho para pasarle su chivo, que él da clases de canto para profesionales y aficionados desde 1989, educando voces en todos los estilos. Ojo, escuche bien, estuvieron bajo su formación actuales cantantes del Teatro Colón, del Teatro Argentino de La Plata, Buenos Aires Lírica y Juventus Lírica, figuras del tango, del folclore, del rock y de la comedia musical. Si quiere contactarse con Rodolfo, anote 15
56 55 53 30. Lo repito por esta pequeña falla. 15 56 55 53 30. Ahí usted quiere aprender canto, quiere mejorar su canto, es aficionado, también va a poder trabajar con Fito. Así que, bueno, le he pasado el chivo a un amigo, así que todo bien. Bueno, en poquitos minutos estamos hablando entonces con Omar Gadea. Voy adelantando que tenía, lógicamente, como me pasa habitualmente, preparo algo demasiado extenso y después no tengo tiempo para poder decirlo, y la radio está comprimida, de manera que sí me gustaría hacer una introducción al comentario que quizás en algún momento pueda hacer o no, vaya a saber cómo me dan los tiempos, pero sobre un hombre que tiene una difusión mediática muy importante y que dice cosas muy peligrosas para los argentinos. Se llama Javier Milei, usted lo debe reconocer porque es el tipo que, aparte de ser un maleducado, un prepotente, autoritario, aparte es un incapaz porque es un hombre prácticamente que tiene una sola dimensión, que es la dimensión económica, y tiene una sola escuela, que es la austríaca, que es una escuela que realmente no tiene muchos fundamentos para lo que dice, pero que la toman determinados sectores del capital, bien dicho, el capital financiero sobre todo, para darle algún tipo de lógica a las políticas donde prácticamente sin producir nada se puede ganar dinero. El capital financiero produce poco y nada en el mundo y es el que más gana en el planeta, succionando la riqueza de todos los países. Este de Javier Milei, que es el tipo que usted va a escuchar decir que hay que cerrar el Banco Central de la República Argentina. Y quiero ir adelantando que cuando el tipo dice cerrar el Banco Central de la República Argentina, no quiere decir que nos quedamos sin Banco Central. Quiere decir que usted reemplaza el Banco Central por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, estamos en presencia de un cipayo. No es que usted se queda sin moneda, reemplaza su moneda, que ya no puede imprimir, por el dólar. Pero el dólar se emite y la tasa de interés regula conforme los intereses de los Estados Unidos, no de los países que adoptan esta moneda como propia. De manera que usted perdería una herramienta fundamental que es la política monetaria. Que se ha utilizado mal en la Argentina es rigurosamente cierto, pero el problema de la Argentina no es la política monetaria como él cree. El problema de la Argentina está en otro lado. La política monetaria es apenas un reflejo de una crisis más profunda que tiene la Argentina. Pero lo último que se nos ocurriría es quedarnos sin moneda. Pero Javier Milei dice cosas tremendas, peor que esta. En el libro Libertad, 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 dice: en una sociedad auténticamente libre en la cual se respeten todos los derechos individuales de la persona y de la propiedad, el Estado debería necesariamente dejar de existir. Quiero decirles que la pregunta que se cae de cajón es: ¿en qué país del mundo no existe Estado? Les quiero decir, en el 100% de los países existe Estado, y un país que se queda sin Estado es un país que desaparece necesariamente, y ese territorio y ese pueblo es ocupado por otros estados. Esto es una tremenda falacia. El Estado, podríamos si quiere, fíjese un club de fútbol que no tuviera una comisión directiva. Bueno, no puede existir directamente. ¿Quién contrata con los jugadores? ¿Quién hace una cosa o la otra? Fíjese una sociedad de fomento, fíjese lo que usted quiera, un sindicato, lo que usted quiera, lo que usted imagine, tiene siempre alguna conducción. Y un país tiene que tener un Estado, por lo menos en este tiempo histórico y por los próximos muchísimos años. Cuando usted hace desaparecer su Estado, otros ocuparán. O serán las mafias que lo ocuparán, las mafias, los delincuentes ocuparán el espacio del Estado, o será una potencia extranjera. Pero en 1816 hemos decidido no solo ser independientes de Fernando VII, del Reino de España, sino también de cualquier otra potencia extranjera, de manera que bajo ningún punto de vista nosotros deberíamos, lógicamente no se le ocurre a nadie. Lo que uno se pregunta es por qué le dan tanta televisión, tanta prensa
a Javier Milei, que es el tipo que plantea que la Argentina tiene que terminar con su Estado. Le quiero decir, además, que a contrapelo de lo que dice este energúmeno, este incapaz, además de los derechos individuales de cada persona, hay derechos colectivos, y aparte ese colectivo, que somos lo que constituimos la nación argentina, nuestra querida patria, que lo vaya sabiendo, nosotros amamos nuestra patria, tiene la mayor de la propiedad de esa patria, pertenece al conjunto de los argentinos. Si quieren les digo, el mar argentino, con sus millones de kilómetros cuadrados, no tiene un propietario. Y les informo además que la totalidad del territorio nacional le pertenece a la totalidad de los argentinos. Después, lógicamente, acá en nuestro país hubo una oligarquía que se formó, la oligarquía terrateniente, que se apropió de las tierras del Estado. Pero las tierras no dejan de ser del Estado, es decir, del conjunto de los argentinos. Lógicamente que estuvieron los Anchorena, los Álzaga Unzué, los Pereira Iraola, toda la oligarquía terrateniente que en su momento se robaron 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 hectáreas, y eso después siguió, se las robaron, hicieron títulos, lograron tergiversar muchas cosas y se quedaron con cantidades de tierra. Independientemente de eso, que eso es historia, pero que aún pesa sobre la Argentina, la totalidad del suelo le pertenece a la totalidad de los argentinos. Por otra parte, hasta los liberales más recalcitrantes, e incluso Martínez de Oz, decía, bueno, la defensa nacional tiene que estar a cargo del Estado. ¿Quién nos va a defender? Las Fuerzas Armadas tienen que estar a cargo del Estado. La seguridad, ¿en manos de quién va a estar? ¿De algún sector privado? No, la seguridad tiene que estar en manos del Estado. La justicia, ¿en manos de quién? Del Estado. La educación, ¿en manos de quién? Bueno, mayoritariamente en manos del Estado. La salud, ¿en manos de quién? Mayoritariamente en manos del Estado. Tiene que estar la salud pública. Y así podríamos seguir. De manera que este personaje bastante siniestro, realmente detestable, a través de un conjunto de ideas falaces, ideas que la sostienen en un razonamiento lógico, pero que sin soporte real, sin soporte científico, le hace mucho daño a la República Argentina y nos obliga a repudiarlo con toda claridad. Repudio absolutamente los dichos de este señor, porque sería directamente liquidar, si se pudieran llevar adelante sus ideas, liquidar la mismísima patria. Mucha gente lo ha escuchado y queda, como está enojada la gente con los políticos en la Argentina, ni sabe con quién, pero bueno, será con algunos. Es como está enojada, entonces este tipo habla barbaridades de la dirigencia política de este país, y entonces la gente adhiere por ahí, mucha gente un poco infantil adhiere a los dichos de Javier Milei. Pero realmente es detestable el hombre, y quiero decir sobre la dirigencia política argentina, podría ser mejor, pero la elegimos nosotros, buena o mala la elegimos nosotros, y seguramente con el tiempo va a ir mejorando, pero ni será tan buena como nos gustaría, pero tampoco es tan mala como algunos quieren hacernos ver. Tenemos la dirigencia política que tenemos, la que emerge de los distintos sectores de nuestro pueblo, de la sociedad, de la cultura, del conocimiento, de la propia actividad política. Y con eso vamos saliendo adelante y seguramente, dentro de no mucho tiempo, Argentina va a emerger con toda la potencia que tiene que hacerlo un país tan rico, tan grande y con un pueblo tan extraordinario como el que tenemos. Y cuando lo digo, no lo digo por demagogia, que no tendría ningún sentido, sino porque tengo la profunda convicción de que realmente tenemos un pueblo maravilloso. Vamos a ir a un tema y ya vamos a ir tomando contacto con el amigo Omar Gadea. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Omar Gadea, que es presidente de la ONG Vida Sur y secretario político del doctor Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación Argentina. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Mario? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia, que no es poca. Así es. Bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado este diálogo para este programa y
me han dejado bastante interesado algunos de los proyectos en los cuales vos estás trabajando. Hay uno que es de difícil comprensión, así que te voy a pedir que seas lo más sencillo posible para el común de nosotros, de los mortales, que tiene que ver con un algoritmo de inteligencia artificial y Big Data para generar empleo, capacitación informática y producción. Nos interesa lo de generar empleo, capacitación y producción. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata este proyecto? Mario, el gusto es mío que vos me dejes participar de tu medio, que es masivo. O sea, el agradecido soy yo. En cierto modo, el algoritmo es un algoritmo Zeus. El algoritmo es, para que entienda la gente, es como una receta de una comida, de lo que se va a poner gastronómico hoy que está al mediodía. Bien. Una receta, ponerle gastronómica. La inteligencia artificial actúa de acuerdo a la Big Data, que es la información que le manda esa Big Data a la inteligencia artificial, la acomoda y le sugiere al algoritmo Zeus que acomode los ingredientes para realizar el tipo de comida que vos elegiste ese día. Bien. Eso sería burdamente explicado, pero para que entendamos, porque eso es algo nuevo que yo tampoco lo estaba entendiendo, y yo lo entiendo así, espero que la gente lo entienda. Sí, lo has explicado bárbaro. Vos sacás un tema que decía el puchero, por ejemplo, querés ver, poder producir el puchero y qué verduras y elementos precisos. Entonces, viralizás que vas a hacer el puchero y podés buscar la información, o sea, a nivel nacional. Y lo que hace la inteligencia artificial, después un requerimiento de la viralización que vos hiciste de los productos y qué es lo que le gusta a la gente, y eso lo podés dividir en personas mayores, personas menores, personas gordas, personas flacas, personas altas, personas bajas. La inteligencia artificial hace todo eso y te arma una receta con toda la información que le acercó la Big Data. Armas una receta exacta a lo que, o parecida o muy cercana a lo exacto de lo que quiere las personas en general. Bien. Entonces, con este tema de la pandemia va a haber muchos trabajos que van a desaparecer y muchos trabajos que van a aparecer. De hecho, hoy nos obliga, por suerte, la naturaleza, lo que está pasando, nos obliga a utilizar los medios de información, sea teléfono, videollamada y un montón de otros elementos que hay que vos desde tu casa podés generar trabajo. Bien. Y podés trabajar. Entonces, ¿qué hace esto a una capacitación? Yo tengo 62 años, este mes cumplo 63, es un cambio muy grande, que ya lo sufrimos con el tema de internet o fibra óptica no hace tanto tiempo, fue la década del 90, Así es. Cuando se sacó el teléfono a manija, o se reemplazó el teléfono a manija o a disco por el celular, que después vino el celular digital. Nosotros tenemos la suerte, creo, de agarrar dos cambios enormes, ese de la fibra óptica y ahora lo satelital. ¿Qué hace lo satelital? Es una inteligencia global donde la Big Data agarra información de todo el mundo. Por lo tanto, vos estás averiguando algo acá cómo se hace el puchero y ahí te salta lo que se hace en Japón, en China, en todos los países del mundo. Y la inteligencia artificial trabaja, tiene ocupadas las neuronas técnicas, digamos, por así decirlo, las 24 horas del día, no tiene descanso, y va acomodando la información de acuerdo al requerimiento de la sociedad, en este caso la República Argentina. Estamos trabajando con la Academia Nacional de Medicina, con el doctor Rey, que es el presidente de la Academia Nacional de Odontología, el doctor Friedmani, que es el presidente de la Academia Nacional de Dermatología, el doctor Claudio Romero, que es director director del organismo que une 11, creo son de 17 universidades. Estamos viendo de implementar una universidad de medicina a distancia. Estamos aplicando lo que es la telemedicina, que a veces la gente de Jujuy o Tierra del Fuego, para ponerlo extremos, es muy engorroso venir a Buenos Aires, porque es caro, porque incomoda, porque yo soy del interior,
Cuando recién venís a Buenos Aires es como que cuando uno lo mandas al campo, se siente perdido, no sabe, no conoce, hasta que se habitúa, hasta que se reencuentra con la sociedad, esta que es una mole, la Buenos Aires. Eso lleva mucho tiempo. A través de estas técnicas, telemedicina, vos le sacás una foto, le haces un estudio en Google, lo mandás por un software, que es el doctor Mosquera que está desarrollando esto, lo mandás por un software, te hacen el análisis, te hacen todo y te mandan la información de lo que tienen que hacer en Jujuy, por ejemplo, o en Tierra del Fuego. Claro. Son unos avances muy grandes que hay en el mundo y que hoy, gracias a Dios y a estos sistemas, Zeus, por ejemplo, que ya me lo han querido comprar de distintas partes del mundo, nosotros lo queremos desarrollar en la República Argentina, para, con mayor eficiencia, mayor capacidad, mayor ahorro de tiempo para los profesionales que trabajan en esto, e incluso a menor costo ganan más, porque sale más barato, pero es más redituable el ingreso que tiene el profesional, y no como hoy que tienen que andar peleándose con las obras sociales. Yo trato muchos temas con el doctor Dualde sobre temas de salud principalmente, y bueno, te dicen IOMA no funciona, OCK que está parado y todo, y no es tan así, pero vos vas a la delegación y es como que te están frenando esos temas. A través de esta información vos tenés profesionales, como por ejemplo también en temas de derecho municipal, educación vial, está el doctor Iván Tenaglia, o el doctor Loza, que es vicepresidente internacional de Derecho Municipal, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Comercio Internacional. Nos asesora el doctor Antonio Bogliano, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Son todos de primerísimo nivel, como para poder trabajar, porque esa gente hoy, en cierto modo, está o abandonada o escribiendo libros. Este sistema lo que va a hacer es lo va a poner en actividad y derramar en todo el país el gran conocimiento que ellos tienen, para que le llegue al estudiante, para que le llegue al profesional o a la gente común que quiere investigar sobre estos temas. Tenemos profesionales de primerísimo nivel en la República Argentina, pero como siempre quedan relegados porque somos así, porque es argentino, pero ellos asesoran al mundo. Claro, entonces quiero que nos asesoren a nosotros. Y te comento esto para redondear. La idea es poner jóvenes profesionales a ejecutar este trabajo que hacen las personas que tienen entre 50 y 70 años, para que los jóvenes lo ejecuten, y tener un equipo consultor de más de 70 años, que son los que tienen pura materia gris y que saben realmente, pero no están en condiciones de llevar una agenda oficial adelante o una agenda tan pesada adelante porque por su edad. Pero claro, la materia gris que tienen, bueno, eso es lo que nosotros queremos aprovechar de esa gente tan experimentada para poder hacer esto. Acá en la Argentina tenemos el comercializador número 1 del mundo, que es el señor Luis Tamborini, que los que saben de equino lo conocen porque es un referente en el mundo. Pero ¿qué hace? Atiende el teléfono y a la gente que lo conoce, tiene acceso, comenta ese tema. Entonces esto, lo que nosotros queremos es difundirlo, viralizarlo y ver qué requerimiento tiene la sociedad sobre estos temas, que te sorprende cuando nosotros hemos hecho pruebas y realmente te sorprende el requerimiento que hay en la sociedad. Claro. Y vos, no sé si fui claro, pero mira, me parece que fuiste clarísimo, Omar. Por un lado, aparte, traes noticias que para mí son extraordinarias, porque en primer lugar se ha dado en la Argentina, esto que te voy a decir es un poco colateral, pero tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, el hecho de que una persona se jubila y pasa a ser un pasivo, ¿no? Y un pasivo da la impresión de que es una persona que no tuviera ya ni físico ni inteligencia para hacer nada, cosa que es una falsedad absoluta. Y esos pasivos, porque cumplieron 65 años y se jubilaron, en la mayor parte de los casos están en plenitud en su vida. Vos vas a cumplir 63 y yo en agosto voy a cumplir 64, yo me siento excelentemente bien. A mí no se me ocurriría nunca pensar que dentro de un año y medio voy a pasar a la inactividad. Y como el diablo, con el perdón de la palabra, sabe por diablo, pero más sabe por viejo, aprovechar toda esa experiencia acumulada me parece realmente muy, muy buena noticia. Pero te voy a hacer una pregunta en concreto. Más o menos, ¿cuándo pensás vos que esto va a estar en funcionamiento?
Mira, bueno, con el primer tema yo opino exactamente lo mismo. Yo soy muy amigo del señor Eduardo Bachellán. Ujú. El señor Eduardo Bachellán fue el creador de Gatic, Ajá. fue el que revolucionó en América y en el mundo la indumentaria deportiva. Ujú. Fue el que trajo todas las licencias acá, por ejemplo, la emblemática que era Adidas, Nike, Bergame, Filperri, Gallier, Arena, Umbro, todo eso. Lo fabricábamos acá en la Argentina. Tal fue así que Alemania, que es la dueña de la licencia Adidas, nos terminó comprando a los argentinos. ¿Por qué? Porque en Argentina se hacía el mejor calzado deportivo e incluso el mejor balón de fútbol, que fue el tango, que Ajá. se jugó en el Mundial, creo, si no mal no recuerdo, en el 86. Bueno, este señor, que le quebraron, en cierto modo le quebraron, la empresa, la gente de Alpargata, que era Gatic, y ahí estaba, y me hago responsable de lo que digo, o sea, que no es para polemizar, pero el ingeniero, ay, ahora se me fue, bueno, después lo digo, espero acordarme, Gotelli, Ajá. en una maniobra que yo le quebraron la empresa, y en el 2005 la empresa quebró. Hoy, ese señor es un señor mayor, con una experiencia y una vitalidad extraordinaria, y estábamos ahora por reflotar la marca Envión en indumentaria deportiva para producirla en la Argentina. Y eso genera un montón de trabajo con un montón de robótica de última generación, pero genera un montón de trabajo para fabricar y confeccionar el calzado y la ropa deportiva. Hoy se importa la capellada de China, la suela de Brasil se pega y sale al mercado. Ajá. Con el precio del dólar como está, queremos hacer eso. Lo íbamos a hacer ahora en marzo, tuvimos el problema ahora con este tema de la pandemia. Ujú. Respondiendo a tu segunda pregunta, nosotros creemos que a fin de junio, principio de julio, esto lleva un proceso de armado, la inteligencia artificial. Acabamos de ampliar la tecnología que tiene, que la maneja el señor Félix Tremel, que justo es de la Colonia 2, Pueblo San José, partido de Coronel Suárez, pueblo de Sergio Denis, Ah, mira, que lamentablemente lo hago un perdimos. duelo. Sergio Denis, quien fue un gran amigo y una gran persona, que hizo huella. Bueno, este señor, que es un joven de 22 años, este joven, Félix Stremel, va a hacer huella también, y estoy seguro que va a hacer huella, en esta tecnología de lo que estamos hablando, un algoritmo Zeus. Ujú. El algoritmo Zeus, bueno, ya lo expliqué lo que es. Bueno, es algo que no está en todas partes del mundo y pocos lo crean. Bueno, este joven lo ha creado este algoritmo y lo estamos desarrollando, y quizás en junio o ponerle agosto, bueno, lo desarrollaremos. Estamos un poco trabados por el tema de la pandemia, Claro. pero telefónicamente y a través de los mecanismos informáticos que hay, estamos desarrollando este proyecto tan importante. Bueno, realmente es muy, muy importante, es extraordinario y vamos a volver a hablar, Omar. Hoy me voy quedando sin tiempo, pero aunque me voy quedando sin tiempo y vamos a volver a conversar dentro de no mucho, porque si decís que en junio o principios de julio eso va a estar, lógicamente que antes de un mes vamos a estar conversando de nuevo, si vos tenés tiempo. Me gustaría que me dijeras un poquito el tema de la Escuela Nacional de Plagas, con este tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático da la impresión de que es perjudicial para algunas especies y beneficioso para otros. Cuando aumenta la temperatura 1 grado, algunas especies se ven perjudicadas y otras se ven beneficiadas. ¿Qué nos podés decir de la Escuela Nacional de Plagas, que es otro de los proyectos en los cuales estás trabajando? Bueno, acá en la República Argentina tenemos al Magister Internacional de Plagas. Se lo consulta por teléfono, es una persona conocida, se pregunta en el mundo y no acá. Y acá tenemos a la persona que asesora a varios profesionales del mundo en este tema. Entonces, conversando con él la otra vez, que se llama Daniel Miranda, el hijo también está abocado a este tema. Esta persona tiene 66 años y de los 14 años que estudia y analiza este tema, y ha hecho todos los posgrados habido por haber y asesora al mundo. Tiene un grupo, me decía él, de 250 profesionales del mundo que lo consultan a él y él consulta a los demás. Por ejemplo, el otro día me decía que había hablado con el especialista en roedores de Estados Unidos,
que en Nueva York habían invertido $2.000 millones por el tema de los roedores, porque es un elemento peligroso, que acá en la Argentina en cierto modo no está armado ni siquiera el departamento de eso. Y esto es bueno para que los profesionales también se viraliza la información, se manda el requerimiento y asesorar a los profesionales sobre estos temas que no son menores. ¿Por qué? Porque al estar el ser humano encerrado, los bichitos, cucarachas, mosquitos, que hay más problemas, hay muchísimos problemas de dengue en el norte, pero no se publica porque hoy está el problema del COVID-19. En Buenos Aires hay también, ¿eh? Siguen siendo graves, claro. Acá tenemos muchas escuelas, muchas fábricas, muchos negocios, muchos talleres cerrados. Cuando eso se abra, el ser humano va a ocuparlo de vuelta, porque va a empezar a ocupar esos lugares. Bueno, la rata se va a correr, pero va a tener, por decirte la rata, ¿no? Por hablar de la pobre rata, ¿no? Sí. Se va a correr, pero esta infección va a andar polucionando en la ciudad y en todas las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque el virus vos lo vas a buscar, en cierto modo, te lo llevas por delante. La bacteria. No, el virus. La bacteria te la trae el animal a tu casa. Entonces la mosca, la cucaracha, todo eso, la rata, la laucha, todo te traen la bacteria a tu casa. El virus vos lo vas a buscar, como es el virus, por eso tenemos que estar encerrados, quédense en casa, salvo por extrema necesidad salgan, pero si no, quédense en casa porque lo transmitimos entre personas. Entonces, eso creo que es necesario en la República Argentina, ese tema, para que se sepa con eficiencia, con eficacia, los profesionales, sobre todo, que muchas veces se reciben de veterinarios, se reciben de las materias que hacen a la cuestión, pero la especialidad son pocos los que la tienen. Entonces tenemos una persona acá en la República Argentina, él y otro grupo más que integran un equipo, y poder hacer eso. Como te decía, tenemos al vicepresidente internacional de Derecho Municipal. Claro. Y uno de las municipalidades no tiene idea cómo se arma una ordenanza, no tiene ni idea cómo se arma un proyecto. Vos en el INTA tenés una científica que es de primerísimo nivel, que es la ingeniera Diana Crespo, que es un fenómeno cómo se hacen los proyectos. Y esa persona trabaja en el INTA de una institución, creo que por contrato no lo puede difundir, pero es lo que decíamos al principio, no puede ser que esa persona se jubile y se vaya a la casa. Efectivamente. Pues sería muy egoísta. Cuando yo hablé con el doctor Dualde hace mucho tiempo, tengo años y estuve en el Ejecutivo con el doctor Menem, el doctor Dualde estaba dedicado a escribir libros y a dar charlas en el mundo. ¿Por qué? Y porque acá había sido muy manipulado, muy desprestigiado, muy es decir, con todo lo que sabemos. El doctor Dualde nunca tuvo ninguna siquiera denuncia de sus malas conductas, porque siempre le dio los controles a la oposición, él pidió que lo controlara. Entonces él me dijo, mira Omar, yo estoy dedicado a estudiar, que es lo que me encanta, escribir libros, que es lo que me encanta, muy preocupado por el país, pero doy charlas en el mundo. Entonces yo le dije, y me dijo, tengo cierta edad que yo ya no estoy para mantener una agenda oficial. Entonces le digo, Eduardo, a mí me parece que es muy egoísta no meterte en el tema de la República Argentina con todo el conocimiento que usted tiene. De confianza le digo, pero públicamente le digo a usted. Entonces le digo, lo que vos sabés es mucho, porque él fue delegado gremial y llegó a ser presidente de la Nación. Sí. Errores o no errores, pero la experiencia no se la saca a nadie. Sí, claro. Que él tuvo, es irrefutable. Nadie puede refutar nada en su experiencia. Sí se pueden discutir matices, pero la experiencia es fundamental. Por eso yo siempre trabajé y le aconsejo a los intendentes y a todos que hagan un consejo honorario de mayores. Bien. Que vuelquen solamente la materia gris, que tomen un cafecito, un mate cocido, un té, y que vuelquen su materia gris. Es impresionante el resultado que eso tiene que tener para que los de cierta edad, que ya tenemos una cierta experiencia, podamos volcarlo o sintetizarlo y dárselo a los jóvenes que lo ejecuten. Porque ellos sí lo pueden ejecutar. Lo pueden ejecutar porque tienen la edad, la vitalidad, la fuerza y la gana de poder hacerlo. Y eso es hacer crecer al país o al mundo en concordancia con el armado y la construcción de un barrio, una manzana, un pueblo, un país. La construcción. Porque todos buscamos tener buena calidad de vida, buen nivel de vida. Queremos tener el último auto, la última casa, la última ropa. Todos queremos tener lo último. Pero a causa de ¿qué? De destrucción. Y la vida es una carrera de regularidad. Si nosotros lo hacemos lentamente y en su proceso,
tenemos que construir un país digno, tenemos que construir un país donde tengamos buena calidad de vida, que vos vayas al hospital tenga salud, que vayas a educarte tenga educación, que vayas a una comisaría y tenga seguridad. Eso es tener buena calidad de vida, eso es vivir bien. Lo otro es todo mentira, todo verso, ir al mejor restaurante, el mejor auto, eso es un verso. Es un verso. Vos no haces nada con 10.000 millones de dólares en este momento en el bolsillo cuando el problema tuyo es conseguir oxígeno que es gratis. Claro. Omar, creo que es un excelente cierre. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista y vamos a continuarla dentro de no mucho tiempo porque han quedado pendientes una cantidad de temas. Pero el tiempo, vos viste que dicen en la radio es tirano y se nos ha ido entre las manos. Cuando vos quieras, le mando un saludo a nuestro común amigo Luis Ochoa, que es un coaching de primerísimo nivel. Sí. Y también tengo obligación de darle un abrazo a mi madre que está escuchando, que tiene 89 años y yo aprendo mucho de ella, mucho. Muy bien. Y a Carlos Stremel, que es el papá de esta criatura que armó este sistema informático, que yo estoy fascinado con esto y trabajo las 24 horas al día. Te mando un cariño muy grande, espero haber sido claro, haber servido para algo. Muy claro. Y a disposición tuya, Mario, cuando lo dispongas. Dale. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y el recuerdo a Sergio Denis. Y el recuerdo de Sergio Denis. Podríamos... De mi pueblo, de la colonia, e hizo huella. Él no recorrió caminos. Hizo una huella que va a quedar de por vida. Muy bien. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y cuidemos el planeta. Así y no es. salgan de casa. Así es. Bueno, hemos hablado entonces con Omar Gadea, todo un tema sumamente interesante. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con un hombre con amplia experiencia en la función pública, integrante, entre otras asociaciones, de la que fue secretario, Asociación Internacional de Presupuesto Público. Estoy hablando del doctor Eduardo Deleville. Buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, en un hermoso día, y bueno, llevando adelante este programa que siempre tratamos de profundizar los temas que son fundamentales para el buen desenvolvimiento de la vida institucional, económica, democrática y en definitiva la vida de cada uno de los argentinos. Así que para mí es un gusto volver a charlar con usted, Eduardo. Bueno, para mí también un gusto no solo charlar con todos los oyentes de su programa. No lo estoy escuchando bien, técnicamente no lo estoy escuchando bien. A ver. Bueno, seguimos, vamos a tratar de resolver esta cuestión técnica. Mientras tanto, vamos a decirles que Eduardo Deleville es un hombre que ha hecho una propuesta tributaria que el día que la conocí me impactó muy, muy bien, porque me parece que es una de las soluciones que tenemos para resolver estos problemas sistémicos que tienen que ver con la inflación, que es lo que golpea directamente en última instancia en la vida cotidiana de los más pobres, de los que están desocupados, pero también de los que tienen un trabajo y su salario pierde capacidad de compra permanentemente, también para el mundo de los empresarios, porque los precios, si se mueven todo el tiempo, los precios no se puede planificar, no se puede pensar en una inversión. Entonces habría que resolver el problema de la inflación. Para resolverlo también es importante resolver el problema sistémico del déficit fiscal. Para resolver el problema del déficit fiscal hay que recaudar impuestos, pero esos impuestos no pueden detener la economía, de manera tal que tienen que ser impuestos sobre bienes que no castiguen ni el consumo ni la producción. Bueno, el hombre que ha trabajado realmente por años sobre esta materia es Eduardo Deleville, por eso también me interesa en comunicarme con él y hacerle una cantidad de preguntas sobre los ingresos públicos, sobre los gastos del Estado, que a veces el Estado gasta, yo diría, con poca responsabilidad. Lo he visto. No me gusta hablar en contra del gasto público. Yo personalmente creo que la Argentina no tiene que hacer lo que dicen los liberales, que es achicar el Estado. Yo creo que hay que agrandar el conjunto de los factores en la Argentina, porque lo necesitamos todos. Somos muchos habitantes, pero pocos para la
enorme dimensión de nuestro país. ¿Estamos en contacto? Bueno, Eduardo, a ver si ahora nos podemos comunicar. Bueno, espero que sí. ¿Ahora me escucha bien? Ahora lo escucho perfectísimo, lo que no quiere decir que no vayamos a tener algún otro pequeño inconveniente dentro de unos cuantos minutos, pero ahí vamos a poder remendarlo, vamos a emparcharlo en todo caso. Bueno, me alegro. No, yo decía que lo saludaba a usted y saludaba también a todos sus oyentes y esperemos que, bueno, podamos aportar algo. Con toda seguridad, yo mientras usted no escuchaba, pero lo elogié porque cuando conocí su propuesta, que tiene que ver con esa reflexión sobre los ingresos fiscales, el tema del gasto público, a mí me pareció que fue de lo más inteligente que yo había escuchado en muchos años que llevo en política, Eduardo. Y por eso le quería decir, usted si tuviera que hacernos una reflexión sobre la situación fiscal de la Argentina, ¿qué es lo primero que nos diría? Bueno, lo primero que le diría lo que dicen todos, que está complicado. A partir de ahí, evidentemente, lo que tenemos que hacer es empezar a construir toda una serie de cosas que hemos ido dejando en el camino a través de los años y que se reflejan fundamentalmente en las cuentas públicas desde principios del siglo XX hasta la fecha. Claro. Y es el hecho fundamental de haber consumido, gastado, siempre mucho mayor, en forma mucho mayor que la cantidad que hemos tenido de recursos disponibles para afrontar esos gastos. Uh-huh. Entonces, estuvimos siempre frente a un desequilibrio macroeconómico general que es producto de que la política fiscal no es justamente tomada con la seriedad necesaria como para hacerla el eje de la política económica, y en consecuencia empezamos a inventar variables sobre otro tipo de políticas de corto plazo que no nos dejan ni solucionar el problema fiscal, ni tampoco entrar en una etapa de desarrollo sostenido. Con esto lo que quiero decir, aclarando y siendo más claro, es que en tanto y en cuanto el país no tenga un sistema de gastos y de recursos lo suficientemente equilibrado y lo suficientemente estabilizado, no se cumplen las premisas básicas de una política fiscal, y en consecuencia eso prácticamente incide en el resto de la economía del Estado, desalineando la política monetaria, desarrollando la política exterior en materia comercial, etcétera, y desarrollando la política de precios e ingresos, fundamentalmente la política de precios e ingresos que hacen a la equidad del sistema económico, ¿no? Claro. Ahora, usted, yo escucho mucho por televisión hablar de que el gasto se debe a políticos irresponsables. Sin embargo, que gastarían en exceso. Da la impresión de que estamos como en un círculo vicioso, porque puede ser que haya gastos parasitarios, por decirlo de alguna manera, pero también uno cuando va a un hospital ve que está incompleto el hospital, cuando ve el sistema educativo ve que las escuelas no están a nuevo, cuando mira los caminos de la Argentina siguen siendo los mismos, son pobres, la obra pública es pobre en la Argentina, los ferrocarriles prácticamente no existen más, que supuestamente generaban $1 millón de gasto por día. En fin, ¿a qué atribuye usted esta persistencia en este desequilibrio entre ingresos e ingresos en el Estado? Bueno, fundamentalmente a dos cosas que son básicas. Argentina hace mucho tiempo que ha dejado de mirar el futuro, es decir,
ha dejado de planificar sus acciones como corresponden. Y en segundo término, y esto es un clásico, que se ha legislado de una manera muy sorprendente sobre intereses particulares y no tanto sobre intereses generales en muchos aspectos. Es decir, si usted repasa la legislación argentina minuciosamente, va a ver que tiene una serie de agujeros y una serie de privilegios que en definitiva terminan siendo los causantes de un desequilibrio que nunca se logra. Es decir, si no hay un plan de acción de gobierno, ese plan de acción de gobierno no está bien estructurado, no hay políticas públicas que estén acordadas por una dirigencia política que le dé una orientación en el largo plazo, y si esas políticas públicas no son consistentes y están irrelevantes, lejos de la realidad que el país transita, evidentemente no se puede, bajo ningún punto de vista, llegar a puntos de equilibrio en los cuales se logre todo lo que usted me plantea. Fíjese, si usted repasa las principales políticas públicas de este país, de nuestro país, desgraciadamente todas tienen un desequilibrio estructural que es fenomenal. Sí. Empecemos con la política fiscal, la política fiscal es altamente regresiva. Lo que quiere decir eso es que está compuesta de impuestos que van sobre la producción y el consumo, y cuando existe un problema de este tipo, como el que estamos pasando, automáticamente la política, las finanzas del Estado se caen como un piano de un sexto piso. Así es. Y si vamos a la política, por ejemplo, de seguridad social, abordemos la política de seguridad social, vamos al sistema previsional. Bueno, el sistema previsional tiene problemas estructurales muy serios desde el punto de vista de la forma en que fueron encarados los problemas en los últimos años. Tanto cuando se pasó del sistema de reparto al sistema de capitalización, cuando se volvió al sistema de reparto nuevamente, y después cuando se agregaron un montón de personas que no habían cumplido los requisitos que debe cumplir un sistema de jubilación. Es decir, yo no digo de dejar de lado a esas personas y dejarlas a la intemperie. Lo que digo es que en el sistema de previsión social esas personas debían ser tratadas de otra forma a una persona que aportó durante toda su vida al sistema previsional. Si vamos a la política de salud, encontramos otro tanto, nos encontramos con que hay un sistema público, un sistema privado que es caro, pero que funciona, y un sistema de obras sociales que nadie sabe lo que ocurre ahí adentro. Si vamos a la política laboral, empezamos a revisar cada uno de los contratos, y una cosa es lo que se dice públicamente y otras cosas son las cláusulas secretas de cada uno de los contratos. Yo no digo cláusulas secretas, mejor dicho, rectifico esa palabra, digo las cláusulas contractuales que la gente no conoce. Sí, la letra chiquita. Que son explícitas para los participantes en un sindicato, pero son desconocidas para el resto de la población. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura, normalmente, ¿qué es lo que hace un Estado para llevar adelante sus procesos? Un Estado, para llevar adelante sus procesos, tiene que cobrar impuestos y tiene que realizar gastos. Si los gastos y los impuestos que cobra corrientes son mayores que los gastos corrientes, tiene un superávit
que le permite un superávit primario que le permite financiar parte de la inversión que ese Estado tiene que hacer en bienes de capitales y en bienes de obras públicas. ¿Para qué? Para satisfacer la infraestructura básica para desenvolver la economía del país. Pero resulta que cuando el Estado empieza a participar en forma perturbadora y desestabilizadora del proceso financiero, ahí es donde se produce el gran problema. Fíjese, en la Argentina del 2008 al 2015 el Estado estaba en el orden de aproximadamente, creció cerca de 25 puntos en la participación. Se fue del 20% del Producto Bruto al 45%. Eso lo que significa es que prácticamente creció más la presión tributaria sobre los contribuyentes en impuestos indirectos y en el sistema regresivo, que es la misma economía. Entonces, evidentemente, las consecuencias usted las paga a largo plazo o a mediano plazo. Y ahora estamos ante este rostro, que es el verdadero rostro de la Argentina, donde tenemos un problema que no lo teníamos previsto y que donde no tenemos los recursos para enfrentar ese problema no previsto. Uh-huh. Sí, nosotros no tenemos un Estado que haya ahorrado desde hace mucho tiempo. Yo creo que el doctor Labaña había planteado en su momento, durante la gestión de Néstor Kirchner, la posibilidad de crear un fondo anticíclico que bien nos hubiera venido en este momento, ¿no? Pero de eso ni hablar en la Argentina. Vea, los fondos anticíclicos son muy fáciles de crear cuando hay una disciplina fiscal y cuando en definitiva la dirigencia política se alinea a que ello ocurra. Yo he intentado, por ejemplo, en muchas de mis gestiones públicas, he intentado armar fondos anticíclicos, los he mandado a la legislatura y los fondos anticíclicos se reparten, o se repartían. Evidentemente, ¿para qué usted va a hacer un fondo de reserva cuando en definitiva después lo van a repartir? Está bien, tienen la facultad constitucional de repartirlo, pero ¿por qué no prever lo que puede llegar a pasar en caso de una emergencia cuando el país tiene que darle respuesta a esa emergencia, ¿no? Sí, claro. Y dentro de las cosas que usted señaló, me gustaría profundizar un poquito en la ausencia de planes estratégicos. Yo personalmente tengo la impresión de que hoy se concurre a la elección, y esto no lo hago cargo para nadie, puede ser en cualquier municipio, puede ser en las provincias o puede ser a nivel nacional, sin un plan de gobierno. No sé, o sea que la gente vota porque, bueno, simpatiza con ese candidato, le parece que está bien, o simpatiza con la fuerza política, o antipatiza con el otro, pero no hay un plan. ¿Qué es lo que ocurre en la Argentina? Que nos manejamos sin plan, todo es corto plazo, todo es improvisación. Mire, yo le voy a decir respecto de eso lo siguiente. Esta es una conversación muy interesante por lo siguiente, porque tiene que unir el plan justamente con lo que estábamos hablando con el presupuesto, que en definitiva el presupuesto representa la parte fundamental de la política fiscal. Uh-huh. El planeamiento que se debe hacer, un planeamiento de acción de gobierno, es una herramienta para conducir todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, con o sin fines de lucro, uh-huh, que sean grandes o que sean pequeñas, claro, y que deben incluir determinado tipo de aspectos. Lo básico de un plan es el análisis de los escenarios, es decir, qué representación tiene, ubicando al país en el lugar donde está, qué ubicación tiene en la región, qué ubicación tiene el continente, qué ubicación tiene
en el mundo el continente, qué ubicación tiene en el continente, dentro del mundo, el país, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ahí, y después todas las, en definitiva, yo diría, cosas que pueden llegar a ocurrirles en caso de que se planteen determinado tipo de inconvenientes o determinado tipo de problemas. Es decir, un análisis de escenarios. Después definir la orientación que usted quiere tener respecto de la solución de los problemas dentro de esos escenarios que usted se plantea. En este momento, por ejemplo, tiene que haber un plan integral donde dentro de ese plan integral debería figurar, por ejemplo, esta pandemia que estamos ahora sobrellevando. Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva esta pandemia tiene una serie de acciones colaterales que están incidiendo en otras actividades y que se deben tomar para esas otras actividades determinado tipo de procesos y determinado tipo de medidas. ¿Para qué? Para atenuarlas o para directamente que no desaparezcan. Efectivamente. Me da un minutito, me da un minutito, Eduardo, que hacemos un pequeñísimo corte técnico y lo volvemos a llamar. Quede ahí, atento que seguimos. Sí. Quédese ahí que ya seguimos. Bueno, vamos a una pequeña interrupción técnica y ya nos volvemos a comunicar con Eduardo Deleville, que estamos hablando sobre planificación estratégica, que es uno de los hombres que más sabe. Por eso me parece a mí que desde este programa tratamos por lo menos de hablar con quienes tienen experiencia, saben, estudian y nos pueden elevar en nuestro nivel cultural, porque el día de mañana la Argentina la hacemos entre todos y la hacemos entre los que votamos también y los que son elegidos y los que elegimos. Bueno, y elegir bien también tiene que ver con la posibilidad de exigir bien, no solo elegir, exigirle al otro. Quiero que me presentes tu plan. ¿Por qué vos querés ser intendente aquí de Morón, de La Matanza, de Berazategui o de Vicente López? ¿Qué plan tenés? ¿Por qué querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia o de la nación? ¿Qué plan tenés? Y entonces discutir con tiempo esos planes. Hay otros países que se la pasan meses comunicando cuáles son sus planes y la gente entonces cuando vota sabiendo cuáles son las medidas. Uno puede decir que Donald Trump no es alguien a quien en particular a nosotros nos guste, pero el tipo dijo antes al pueblo norteamericano qué es lo que iba a hacer y después hizo lo que dijo que iba a hacer. Lógicamente que hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero esto es lo que está faltando en la Argentina, que cuando usted vota sepa qué es lo que se va a hacer. Y además, esto que hablaba Eduardo Deleville, que tiene que ver con la posibilidad de grandes consensos en temas que son centrales de la Argentina. La Argentina tiene que parar este tema de la inflación galopante. A mí me tocó durante más de 30 años en una ferretería con miles y miles de artículos lidiar con algo donde en definitiva uno vive en función de los precios. Porque usted no sabe a cuánto va a comprar, a cuánto va a vender, no puede planificar, es muy difícil de esa manera. Y bueno, es uno de los grandísimos temas que debemos resolver y hay que hablar con quienes saben en la materia. Eduardo, hemos retomado el contacto, espero que... Bueno, muchas gracias, Mario. Sí, bueno, tenemos... bueno, no sé si usted Estábamos hablando del planeamiento. Efectivamente. De un plan, de llevar adelante un plan que contemplara, obviamente que incluyera a la pandemia y que de alguna manera los colaterales de la pandemia debían ser contemplados. ¿Por qué? Porque básicamente en el análisis de escenarios que habíamos planteado se trata de resolver necesidades públicas. Claro. Y esas necesidades públicas tienen que definir una orientación determinada a través de consensos políticos bien claros, y esto es una cosa importantísima. Los consensos políticos
en este momento son claves porque se necesitan de ellos para que las soluciones sean continuas y permanentes. Una vez definido todo ello y definido con el consenso político la orientación, hay que seleccionar las mejores estrategias que podemos para conseguir, para llegar a que la orientación realmente sea cumplida. Y para eso se necesita una estructura, que es la estructura del Estado, básicamente la estructura de la sociedad en su conjunto con los sectores públicos y privados. Entonces, al plan hay que bajarlo de un plan de mediano plazo o largo plazo, según como se lo quiere estructurar, al año. Y cuando usted baja un plan de mediano plazo al año, los objetivos de ese plan los divide en partes y los cumple en cada uno de los años a través de los presupuestos públicos, que son los que proveen los bienes y servicios para que ese plan se cumpla. Entonces, resumiendo, un plan de acción de gobierno es analizar escenarios, es definir una orientación, es seleccionar estrategias, es asignar una estructura, una misión a una estructura, es armar un plan de acción y es llevarlo a la práctica a través de la política fiscal. Y la política fiscal, y acá viene el meollo del asunto, es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes son el gasto público y los impuestos y fundamentalmente es responsable de esa política el sistema político. Y aquí es lo que usted me planteaba, porque el sistema político estaba en déficit en este tema. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta política fiscal para salir justamente del tema del déficit que se está planteando? Primero, es fundamental buscar la estabilidad de la economía. Segundo, un tema elemental, buscar crecimiento económico. Y tercero, una mejor distribución de la renta y la riqueza nacional. ¿Por qué? Porque de esa manera, entonces usted logra dos objetivos básicos en un sistema democrático, que son afianzar la libertad y afianzar la equidad, que es lo que en definitiva a través de los partidos políticos, los sistemas democráticos deben fortalecer. Bien. Ese es el proceso. Ahora, en el año 1 de todo esto, y esto no es teoría, tanto el presupuesto como el plan se deben empatar. ¿Por qué? Porque a través justamente de el plan y el presupuesto que tienen bien definido, uno por plan operativo y otro por lo que el Congreso le asigna al presupuesto, se pueden medir cuáles son los progresos y se puede ver cuál es el efecto de ese progreso en la población. Si usted sale a la calle, a usted, esto ya creo que lo hemos conversado otras veces, no le pregunte a la gente sobre una partida presupuestaria, sobre el objetivo de un plan y sobre todo ese tipo de cosas, porque para la gente es una verdura eso. Pero pregúntele cuáles son sus problemas y el tipo se los va a señalar uno por uno. Claro. Le va a decir que no le alcanza la plata para mandarlo para educar a los hijos, que no le alcanza esto para comprarse un par de zapatos, que quiere ir a comer una vez por semana con la mujer y no puede, todo ese tipo de cosas, entonces el tipo tiene una nómina de prioridades. La gente, lo que pasa es que subestimamos mucho la acción de la comunidad en muchos aspectos, y esto es sumamente importante y significativo. Yo creo que la participación es un pilar fundamental a tener en cuenta, sobre todo en épocas de gran crisis y emergencia, ¿no? Fíjese, ¿usted conoce el caso de Taiwán más o menos a fondo? Bueno, a fondo le diría que no, pero sí conozco los tigres asiáticos, sí, pero no conozco en particular a Taiwán.
Bueno, ¿usted sabe cómo trató con Taiwán la pandemia esta? Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque me gustaría hacer un comentario sobre justamente esto que estamos hablando. Bueno, ilumínenos, porque yo lo que sé es que han utilizado Taiwán, métodos tecnológicos avanzados. Pero... resulta que, fíjese una cosa que es muy, muy interesante. Taiwán prácticamente, ustedes bien lo saben, es una isla que está a 180 kilómetros de China continental y tiene aproximadamente 23 millones de personas. ¿Qué pasó? Es que estos muchachos tuvieron en el año 2003 una pandemia muy muy interesante que dejó un tendal de muertos, la SARS. Sí. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué hicieron? Se dedicaron, como el sistema de salud y el sistema en general de emergencias del país no había funcionado, se dedicaron a hacer un comité que de alguna manera empiece a tratar este tipo de crisis ni bien se presentan. El 31 de diciembre del año pasado, uno de los directores de ese centro de temas de pandemia y todo ese tipo de plagas que podían llegar sobre la población, lee en una revista que en una ciudad china había surgido un problema de un virus que afectaba a los pulmones. Inmediatamente llamó a la presidenta de la nación, la presidenta mujer puso en alerta todo el sistema y inmediatamente tomaron toda una serie de medidas. En total, ahí hay una serie de problemas políticos muy complejos porque China no reconoce a Taiwán, Taiwán a la vez como no la reconoce China, no está en las Naciones Unidas ni está en la Organización Mundial de la Salud, pero este hombre se consideró la obligación moral de mandar el alerta a la Organización Mundial de la Salud diciendo, ojo, que hay un problema en China de estas características. Y esto lo mandó en el mes de enero. Este señor le pregunta a China qué era lo que estaba pasando y China le contesta, primero a Taiwán no le contestaron ni le dieron absolutamente importancia a lo que él había planteado, pero cuando le contestan, le preguntan a China, China dice sí, que había pasado eso y contesta prácticamente casi un mes después del asunto. Mientras tanto, Taiwán lo que había hecho era ya poner en marcha su protocolo. Fíjese que solamente es el segundo país prácticamente en el mundo que tiene mejor tratado el tema. No cerró absolutamente ninguna de sus actividades y lo único que hizo fue aplicar tecnología y mirar, observar cómo era la trazabilidad del tema, fundamentalmente en todos los pasajeros que venían de Wuhan de China. A partir de ahí, a los pasajeros esos se les veía qué tipo de contactos ellos habían tenido en su viaje y en su entorno y se los ponía en cuarentena. Inmediatamente movilizan las fábricas de tapabocas y tanto el ejército como el resto del sector privado, sobre una población de 23 millones, tiraron 40 millones de tapabocas. Y eso inundaron, con esos tapabocas inundaron España, Italia, Estados Unidos, en forma no solo voluntaria, sino también como
como gauchada. Ujú. Esto, o sea, como donación, donaron 10 millones de tapabocas a estos países. ¿Esto qué es lo que significó? Significó una cosa que es muy importante. Cuando los muchachos tuvieron el SEAS 2013, se prepararon y planificaron pandemias futuras Claro. y rearmaron su sistema de salud para que tenga una reacción rápida su sistema de salud, que directamente pudiera aguantar una crisis profunda. Y eso es un tema sumamente importante porque esa planificación sumada a toda una serie de medidas de seguridad entre él, hizo que no se suspendieran las clases, hizo que las fábricas siguieran trabajando, hizo que la gente siguiera su vida normal, etcétera, etcétera, pero en cada uno de la gente que se le detectaba la cosa, automáticamente se daba su trazabilidad y se la clausuraba, se la ponía en cuarentena, se la aislaba, y de esa manera los tipos han logrado 400 casos con 6 muertes, una cosa así, donde evidentemente en el país todo está trabajando normalmente, pero con las precauciones necesarias frente a la transmisión de la pandemia. Este es un tema sumamente importante del cual deberíamos aprender. ¿Por qué? Porque los colaterales que estamos teniendo nosotros como consecuencia de la pandemia son van a ser muy difíciles de remontar en un futuro, a corto plazo, y va a haber mucha gente que va a sufrir mucho por todo lo que puede llegar a tener como incidencia un proceso de este tipo, perdón. Sí, sí. Así que yo pienso que debemos replantear el sistema de salud con una muy buena planificación a futuro y corregir todas las fallas del sistema de salud, porque en definitiva nosotros hicimos lo que hicieron muchos países. Cerramos primero, bloqueamos, etcétera, etcétera, para preparar el sistema de salud, porque el sistema de salud estaba preparado para otro tipo de cosas, pero no para aguantar una pandemia de este tipo, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, es muy esclarecedor esto que nos comenta de Taiwán. Es indudable, Eduardo, que aquí hay, cambiando el sistema, dejando de lado el sistema sanitario y volviendo al sistema político, yo tengo la impresión de que hay una enorme falla en el Congreso Nacional. Da la impresión de que el Congreso, por un lado, hay épocas donde parece una escribanía, digamos, del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, solamente lo que manda el Poder Ejecutivo. Y ha resignado el ámbito del Parlamento, donde se debaten las ideas y donde todos estos temas se podrían tratar sin la emergencia, por fuera de la emergencia, para ir justamente consolidando el paquete de ideas centrales de una planificación estratégica. ¿Usted no siente que hay una ausencia notable en la actividad de un Congreso que da la impresión de que funciona cada tanto, cuando puede, y que el nervio que la mueve es el Poder Ejecutivo Nacional, pero que no tiene un motor propio para poder debatir los grandes temas nacionales? Bueno, pero eso es parte de la crisis que tienen los partidos políticos en la Argentina. Es decir, cuando los partidos políticos en la Argentina han perdido organización, estructura y orientaciones básicas en su pensamiento, y lo único que han sido o mejor dicho, lo único que han hecho es subalternizarse a una persona, personalizarse a un líder. Evidentemente la pérdida de ideas hace que se pierdan conceptos fundamentales sobre lo que debe en definitiva llevarse adelante. Fíjese que lo que usted me señala es muy grave, porque yendo al tema fiscal, por ejemplo,
nada menos que al tema fiscal, en el presupuesto el poder legislativo es coadministrador y el poder ejecutivo es colegislador, es decir, el poder ejecutivo le manda al legislativo ya una ley armada, pero a la vez el poder legislativo coadministra asignándole los créditos necesarios como mandato y como límite para hacer determinado tipo de cosas, y eso se ha perdido. Es una cosa que han delegado los partidos políticos, desgraciadamente, como eje de la democracia, desnaturalizan de alguna manera este proceso y hacen entrar al sistema en una suerte de desprestigio. ¿Por qué? Porque en definitiva la gente lo que busca es solución de sus necesidades, es solución de sus problemas, y al no encontrarlos dentro de ese tipo de sistema en el cual está viviendo, evidentemente las aventuras paternalistas y totalitarias tienen un campo de acción muy grande. Yo coincido con usted, pero fíjese una cosa, yo todavía sigo siendo secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Presupuestos. Ajá. Y hemos hecho la semana pasada una reunión virtual con todos los directivos de la misma, que son más o menos representantes de unos 25 países. Uh-huh. Y nos contaba uno de los que más nos impresionaba el tema de El Salvador, de la forma en que llevó adelante el tema, que es el país que menos contagios tiene, Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero nos contaba el representante de Paraguay que no le dieron facultades extraordinarias al presidente, sino que unaron en las comisiones del Senado y de diputados para tratar un problema común. Se unaron, hacen un despacho común, a la mañana la trata senadores, a la tarde la trata diputados o viceversa, y a la noche es ley, es decir, una ley la convierten a una ley en 24 horas, o sea que no necesitaron absolutamente delegación de facultades al presidente, porque evidentemente los sistemas están para funcionar, las instituciones están para funcionar, las instituciones están para jerarquizar los problemas y dar un orden de solución y solucionarlos, porque acá de lo que se trata es de solucionar los problemas, porque si no un problema viejo con el tiempo vuelve a aparecer y aparece como problema nuevo, pero más difícil de resolver. Claro. Y eso es un tema que es la vida misma. Uh-huh. Entonces no estamos hablando de cosas raras, ni estamos hablando tampoco de ciencias profundas, ni ciencias duras, etcétera. Estamos hablando de sentido común. Así es. Eduardo, le quiero hacer la última pregunta de mi parte por hoy. Mucho gusto. Evidentemente, la curva de esta pandemia se dice que está en las próximas 2 o 3 semanas, el pico, digamos. Después viene el descenso. Junto con el descenso vendrá la flexibilización de la cuarentena hasta que esperemos que en algún momento se levante. La situación económica es gravísima, al punto que, por ejemplo, actividades como la industria automotriz, por dar un solo ejemplo, están en actividad prácticamente cero. Argentina necesita, por un lado, reactivar su economía, la que se paró por problema de la pandemia, pero también necesita recrear un clima de inversión. ¿Cómo se hace para recrear un clima de inversión en un país justamente que da poca seguridad, poca previsibilidad y cuyas variables macroeconómicas están en el aire? ¿Cómo se hace eso? Mire, básicamente ese es el tema, uno de los talones de Aquiles que tiene justamente la economía argentina flojo. O sea, acá el tema de la inversión es un tema sumamente complejo y un tema en definitiva sumamente simple, porque es complejo en tanto y en cuanto nosotros no hagamos funcionar los sistemas
institucionales y fundamentalmente no valoremos más al transgresor que al tipo que está dentro de la ley. Uh-huh. Y con esto lo que le quiero decir es que la inversión, ¿cómo se recrea? Cumpliendo los compromisos. Uh-huh. Cumpliendo los compromisos aún a costa de sacrificios. Y eso es fundamental. ¿Cómo se recrea? Se recrea haciendo funcionar las instituciones a fondo. Se recrea fundamentalmente tratando en la medida de lo posible de equilibrar las cargas en la sociedad de tal forma que no se creen nuevas oligarquías y no se creen ahondamientos en el sentido de la desigualdad y de la pobreza. Es decir, se crea repartiendo con más equidad, se crea valorando, dándole valor a la palabra. Es decir, que el valor del cumplimiento de un contrato y el valor de la palabra existan y básicamente eso es lo que en definitiva lleva adelante el proceso de inversión. Se crea cambiando fundamentalmente el sistema impositivo, básicamente también, porque hay un tema que es fundamental. La función del ingreso es el consumo más la inversión. Y si usted directamente, por un problema de estructura, tanto impositiva como de vida, el consumo le come absolutamente todo el proceso del ingreso, no le queda para invertir absolutamente nada, es decir, no le queda para ahorrar, y al no ahorrar no hay inversión. Esa es una norma elemental de la cosa. Y en definitiva le voy a decir una sola palabra que usted la ha escuchado 10.000 veces, pero que en definitiva es la base de todo. Se crea con confianza, amigo. Uh-huh. Se crea recreando confianza. Es decir, que en tanto y en cuanto la gente, el común de la gente, el tipo que en definitiva se sacrifica, se levanta, paga sus impuestos, es una persona, digamos, socialmente apta, e incluso aquellos que no teniendo los medios tratan por todos los medios de salir adelante. Toda esa gente en definitiva tiene que confiar en la gente que lo dirige y que lo va a dirigir a solucionar sus necesidades y a solucionar sus problemas. Es decir, la confianza es fundamental, y la confianza es fundamental también en el otro sector de gente que en definitiva está todo el día operando, viendo dónde está la falla en la circular del Banco Central, o viendo dónde está la falla en la Secretaría de Hacienda o en algún otro organismo del Estado para sacar provecho. Entonces, claro, ese tipo de parásitos que existen en la sociedad también se crean taponándolos de alguna manera. Es decir, acá lo que hay que impedir es de alguna manera seguir creando, como decíamos hoy, gente que al sistema se lo beneficia legalmente, pero yo creo ilegítimamente. Claro, efectivamente. Eduardo, y la última chiquitita nomás, yo tengo la otra impresión de que aquí el sistema impositivo castiga el consumo y castiga la inversión. ¿Qué hacemos para que efectivamente básicamente lo que necesitamos, que es la inversión, sea premiada? Mire, básicamente reformar todo el sistema impositivo y el sistema de coparticipación federal de impuestos. El sistema impositivo, ¿cómo se lo reforma? Con cuatro impuestos básicos. El impuesto a las ganancias, cambiando absolutamente todas las escalas, y aumentando el tope del 35% un poco más arriba, en función de que en definitiva
el impuesto a las ganancias, que en otros países es un impuesto directo, acá es un impuesto indirecto, porque comienza en niveles muy bajos y prácticamente se le cobran impuestos a personas que en definitiva necesitan esa parte para sobrevivir. Claro. El segundo de los impuestos para mí es fundamental y es el eje que equilibra absolutamente todo, y sobre este hemos hecho cientos de ejercicios, tomando para el Estado la renta social que se genera en el valor de mercado de la tierra rural y urbana. Y acá que no vengan con el tema de que la reforma agraria, ni ni el otro, todo eso es historia pasada, la historia de la tierra en la Argentina es nefasta, bueno, eso bajo ningún punto de vista yo lo discuto, a mí no me interesa, lo que me interesa es que hoy en día la tierra sirve como valor de especulación y refugio de valor. Entonces, en consecuencia hay que cobrar en función de los precios del mercado, y hay que cobrar menos del 1%, porque con menos del 1%, haciendo un impuesto al patrimonio inmobiliario, es decir, estoy hablando del factor de producción, tierra, trabajo y capital. Sí. Al trabajo el salario, al capital el interés y a la tierra la renta. Yo estoy hablando de gravar la renta de la tierra de tal manera que en definitiva se provoque no lo que está arriba de la tierra, que es capital, como puede ser una fábrica, una casa, etcétera, etcétera, sino el suelo mismo. El tercer impuesto tiene que ser el IVA. El IVA tiene que ser un impuesto, es el peor y el más perverso de todos los impuestos que hay en el sistema, porque es un impuesto que ahora se van a dar cuenta, justamente con esta pandemia, lo poco que sirve, porque este es el impuesto que yo decía hoy que había caído como un piano. Prácticamente ese impuesto tiene 21%, hay que rebajarlo al 8%, más o menos al 7-8%, hacer un impuesto común de ese tipo. Y después las contribuciones a la seguridad social, donde ahí sí hay que hacer un replanteo absolutamente total de toda la seguridad social, metiendo el sistema de salud adentro y trabajando sobre el sistema de pensiones y jubilaciones, como le dije, y además una cosa que es fundamental, y esto pues, téngalo usted bien grabado, porque me parece que es la base de todo. Acá, si un sistema político, y este es un cargo al sistema político, no defiende a la niñez para que los futuros ciudadanos sean ciudadanos que en definitiva sean altamente, yo diría, patriotas y convergentes a la unión y a la identidad del país, y no defiende a los ancianos de más de 75 años de todas sus necesidades y sobre todo a los que están precarizados, evidentemente es un país que fracasa. Porque tenemos que defender a aquellos que vienen pidiendo futuro, y aquellos que ya han entregado su vida para hacer de este país un país mejor. Así que en ese sentido tenemos que tener bien claros los conceptos. Por eso que le digo, las reformas tienen que ser profundas y además tienen que jerarquizarse. Fíjese, en este momento está pasando una cosa que para mí es insólita, que no la puedo entender. ¿Qué tiene que hacer una reforma judicial en el medio de un despelote económico como este? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué difícil explicarlo. ¿Y el sistema político dónde está? Porque la pregunta es esa. Porque fíjese que hay que solucionar problemas de la pandemia, el problema económico, el problema fiscal, porque el fiscal tiene el problema de la deuda, que no nos hemos metido en ese campo, porque bueno, ¿para qué nos vamos a meter? El sistema del laboral, no nos vamos a meter en ese campo, porque meternos en ese campo es entrar en un laberinto donde está el 51% de la mano de obra del país en negro, y así sucesivamente.
y sacamos la galera un sistema que puede esperar, porque si hace 100 años que está así, puede esperar 101. Muy bien. Eduardo, lo tengo que despedir porque acá tengo que entregar el programa. Ha sido realmente muy esclarecedor, muy clarísimo todo lo que ha dicho. Bueno, espero no haberle traído problemas futuro a usted con alguna de mis expresiones. No, al contrario. Creo que es lo que estamos necesitando, palabras esclarecedoras, porque realmente los argentinos estamos... Yo lo que le prometo sí es mandarle a usted, por otros medios que no sean los de la radio, los proyectos estos completos que estamos trabajando, porque tenemos ahora en Colombia estamos desarrollando un proyecto que es espectacular de economía circular, que yo creo que es una solución para la provincia de Buenos Aires impresionante, porque de alguna manera va a movilizar un montón de gente y actúa con las últimas tecnologías en materia de producción de alimentos y en materia de industrialización de alimentos para la exportación. Y yo creo que eso va a crear fuentes de trabajo importantes en tanto y en cuanto haya las posibilidades y el buen viento de una buena inversión. Excelente. Bueno, le mando un fuerte abrazo, Eduardo. Gracias. Y hasta pronto. Muchas gracias a usted. Adiós. No, al contrario, gracias. Bueno, hemos hablado con Eduardo de Leville, claridad extraordinaria. Quiero decirles que hoy es el día de la escarapela, 18 de mayo, un poco tarde, pero se los digo, de esta escarapela que con tanto orgullo desde niños llevamos en nuestro pecho, y con esta bandera que también adoramos porque somos parte del proyecto de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, de San Martín y de tantos grandes hombres y mujeres que han hecho de este país lo que somos, con sus luces y con sus sombras, pero que tenemos por delante mucha más luz que sombra, y eso es lo que tenemos que dejarle a las futuras generaciones. Mañana vamos a estar salvando dos reportajes que nos han quedado pendientes con el diputado Adrián Camps y con la concejal Laura Deriu. Les pido a los dos 1000 disculpas, pero seguramente mañana estamos saliendo con ellos al aire. Hoy hemos tenido dos reportajes básicamente de profundo contenido en esta tormenta de palabras que le llamamos a este programa, porque efectivamente viene con mucha densidad y para reflexionar con cierta profundidad, cosa que no es atinente quizás a un programa de radio, pero a veces así nos sale y nos gusta porque y acá nos están llegando, bueno, a Daniel de Abrantes le ha gustado muchísimo la entrevista, las dos entrevistas, y en particular esta última con Eduardo de Leville. Así que bueno, mañana será otro día, los espero mañana a las 12 por Radio La Luna AM 1140. Nos quedamos entonces con la programación de Radio La Luna por 22 horas y mañana a las 12 vuelve a escucharnos porque vamos a tener una enorme cantidad de entrevistados, vamos a hacer reportajes más cortos, además de Adrián Camps y Laura Deriu, va a estar Claudio Lozano y seguramente un par de participantes más. Chau, hasta mañana.